Hemos llegado al final de la temporada. Hoy, además de una ferroescuela, repasaremos todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de la temporada, estadísticas y otras cosas. ¡Quedaros! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Ferroviario, podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Os recordamos que tenemos una newsletter que publicamos cada 2 semanas y te puedes apuntar en factorferroviario.substack.com. Seguimos aprendiendo en la Ferroescuela de Factor Ferroviario y hoy vamos a hablar de los comandos para monitorizar velocidad y distancia y de la Perturbation Location. Empezamos por los comandos para la monitorización de la velocidad y la distancia. Al comparar la velocidad y la posición del tren con los distintos límites de supervisión, el equipo de a bordo genera comandos de frenado, comandos de corte de tracción e información relevante para el conductor. La información que se muestra al conductor se selecciona según los siguientes estados de supervisión de la función de monitorización de velocidad y distancia. Ya puede ser el estado normal, el estado de indicación, estado de exceso de velocidad, el estado de advertencia y el estado de intervención. Se definen los siguientes tipos de monitorización de velocidad y distancia. La monitorización de velocidad máxima, o CSM por sus siglas en inglés, que es la monitorización de velocidad máxima que se supervisa cuando la velocidad de la zona en la que está el tren puede circular sin necesidad de frenar hasta llegar a su objetivo. Luego está la monitorización de velocidad objetivo, o TSM por sus siglas en inglés, que es la monitorización de velocidad objetivo en la que se supervisa la velocidad y la distancia en la zona donde se muestra al conductor la información específica relacionada con un objetivo y dentro del cual el tren frena hasta dicho objetivo. Y por último, la monitorización de velocidad de liberación, o RSM por sus siglas en inglés, en la que se hace la monitorización de velocidad de liberación supervisada de la velocidad y la distancia en la zona cercana al EOA, el fin de la autoridad de movimiento, donde el tren puede circular a velocidad de liberación para aproximarse a ese punto, a ese EOA. La velocidad del tren indicada al conductor será idéntica a la velocidad utilizada para la monitorización de velocidad, y esta será la velocidad estimada. Una vez que se activa una orden de interfaz de tren, que puede ser, hemos dicho antes, corte de tracción, freno de servicio o freno de emergencia, el sistema de a bordo la aplicará hasta que se cumpla su condición de revocación correspondiente. Si no existe una interfaz a bordo con el freno de servicio o si el uso de la orden de freno de servicio no está permitido por un valor nacional, solo en la monitorización de velocidad objetivo, en las otras no pasa esto, siempre que se especifique una orden de freno de servicio, se activará la orden de freno de emergencia. La orden de freno de emergencia, que se activa en lugar de la del freno de servicio cuando se supera un límite de supervisión, que se denomina el SBI, por sus siglas en inglés, se revocará de acuerdo con los requisitos especificados para la revocación de la orden de freno de servicio, a menos que también se haya activado debido a un límite de supervisión, por emergencia denominado EBI. En tal caso, prevalecerá la condición para revocar la orden de freno de emergencia debido al límite de supervisión EBI. El sistema de a bordo revocará el estado de intervención solo cuando la función de monitoreo de la velocidad y distancia no aplique ninguna orden de frenado. En el nivel 2, el tren hará trip si se cumplen las siguientes condiciones. El equipo de a bordo detecta que el mean safe front end del tren ha sobrepasado la ubicación del EOA o del LOA. O, otra opción, es que mientras se encuentra en modo de monitorización de velocidad de liberación, el equipo de a bordo recibe un grupo de balizas cuya primera ubicación posible se conoce mediante información de enlace, como detrás de la EOA a una distancia menor que la distancia entre la antena de la eurobaliza activa y el frente del tren, o en la EOA, en la propia EOA, o delante de la EOA. En nivel 1, sin embargo, el tren hará trip si el equipo de a bordo detecta que la mean safe position de la antena ha sobrepasado la ubicación del EOA o del LOA. Vamos a hablar ahora de la monitorización de la velocidad máxima.
El equipo a bordo deberá mostrar el límite de supervisión de velocidad máxima permitida. Cuando el estado de supervisión sea exceso de velocidad, advertencia o intervención, el equipo de a bordo deberá mostrar el límite de supervisión de velocidad máxima o SVI, que nombrábamos antes. El equipo a bordo comparará la velocidad estimada con los límites de supervisión de velocidad máximos definidos y se activará o revocará comandos a la interfaz del tren, ya sea el freno de servicio, si está implementado, o el freno de emergencia, y a los estados de supervisión. El equipo a bordo ejecutará las transiciones entre los diferentes estados de supervisión teniendo en cuenta el orden de precedencia entre ellos y las posibles actualizaciones del MRSP, que era la curva de velocidad que seguía el tren, durante la monitorización de la velocidad máxima. Por ejemplo, cuando se revoca una limitación temporal de velocidad. Cuando se activa la función de monitorización de velocidad y distancia y se introduce primero la monitorización de velocidad máxima, se comprueba la condición de activación correspondiente para determinar si se aplica el estado normal. Si no es así, el sistema de a bordo establece inmediatamente el estado de supervisión al valor pertinente, realizando una transición desde el estado normal. El estado indicación no se utiliza en la monitorización de velocidad máxima. Sin embargo, sí se introduce la monitorización de velocidad máxima y el estado de supervisión estaba previamente configurado como indicación. En este caso, el equipo de a bordo ejecuta inmediatamente una de las transiciones desde el estado indicación. En la monitorización de velocidad máxima solo se utilizan los límites de supervisión de velocidad máxima para determinar las órdenes a la interfaz del tren y los estados de supervisión que se muestran al conductor. No obstante, los límites de supervisión de frenado hasta el objetivo y los límites de supervisión de velocidad de liberación también se utilizan para determinar las ubicaciones donde se produce la transición a la monitorización de velocidad objetivo y a la monitorización de velocidad de liberación, respectivamente. El equipo a bordo muestra al conductor la primera ubicación de indicación que se alcanzará, ya sea por la velocidad máxima segura o por la velocidad estimada del tren. Si se solicita la información de objetivo como información complementaria del DMI, el equipo a bordo mostrará al conductor la información del objetivo, la velocidad y distancia al objetivo, correspondiente a un único objetivo a la vez, ya sea el objetivo visualizado más relevante, que también se llama MRDT. El MRDT se seleccionará entre los objetivos supervisados como aquel que determina la distancia restante para la primera ubicación de indicación. La distancia indicada al objetivo se calculará de la misma manera que para la monitorización de la velocidad del objetivo, con una excepción. Si la lista de objetivos supervisados está vacía o si no hay ningún objetivo basado en EBD cuya velocidad sea inferior a la velocidad de la MRSP, ni ningún objetivo basado en la EBD cuya velocidad sea inferior a la velocidad estimada, el equipo a bordo no mostrará ninguna información del objetivo. Si se solicita el tiempo hasta la indicación como información complementaria del DMI, el equipo de a bordo calculará el tiempo hasta la indicación, que se le llama el TTI, como el tiempo necesario para recorrer a la velocidad estimada la distancia restante hasta la primera ubicación de indicación. El equipo de a bordo informará al conductor siempre que este tiempo sea inferior a un valor fijo. Y como siempre hay una excepción. Si la lista de objetivos supervisados está vacía o si existe una LOA sin objetivo basado en EBD cuya velocidad sea inferior a la velocidad del MRSP y sin ningún objetivo basado en EBD cuya velocidad sea inferior a la velocidad estimada, el equipo de a bordo de RTMS no calculará ningún tiempo hasta la indicación. Vamos a hablar ahora sobre la monitorización de la velocidad objetivo. En la monitorización de la velocidad objetivo, tanto los límites de supervisión de techo como los límites de supervisión de frenado al objetivo se utilizan para determinar las órdenes a la interfaz del tren y los estados de supervisión que se muestran al conductor. El equipo a bordo mostrará al conductor la información del objetivo, la velocidad objetivo y la distancia al objetivo, correspondiente a un objetivo a la vez, el objetivo visualizado más relevante, o MRDT. El MRDT se seleccionará entre los objetivos supervisados cuyo límite de supervisión de indicación se haya superado. Una vez que un objetivo es el MRDT, seguirá siéndolo hasta que se elimine de la lista de objetivos supervisados o hasta que se sustituya por otro objetivo con una velocidad de objetivo inferior o igual al MRDT actual.
que sea seleccionado. El conductor será informado de cualquier cambio de MRDT. Si el MRDT es el EOA o el Supervised Location, el equipo embarcado mostrará la velocidad de liberación si la proporciona la vía o si se calcula a bordo. Si el MRDT no coincide con el EOA ni con la Supervised Location, la distancia indicada al objetivo será la distancia entre el extremo frontal máximo seguro y la ubicación del límite de supervisión de velocidad permitida calculado para la velocidad objetivo, pero limitada a 0 una vez superada dicha ubicación. El sistema a bordo considerará la orden de freno de servicio como disponible, salvo que la orden de freno de servicio no esté implementada o bien el valor nacional impida su uso. El equipo a bordo comparará la velocidad estimada y la posición del tren con el techo y los límites de supervisión de frenado al objetivo y activará o revocará las órdenes a la interfaz del tren, el corte de tracción si está implementado, el freno de servicio si está disponible o el freno de emergencia, y los estados de supervisión evaluando y teniendo en cuenta las condiciones especificadas. Si se produce una transición en la monitorización de velocidad y distancia mientras ya se están aplicando una orden de frenado, la orden correspondiente se mantendrá hasta que se cumpla la condición de revocación, si está especificada para la nueva monitorización de velocidad y distancia. Si se produce una transición del control de velocidad objetivo al control de velocidad máxima o de velocidad de liberación mientras ya está aplicada una orden de corte de tracción, dicha orden deberá revocarse inmediatamente. Si se produce una transición del control de velocidad objetivo al control de velocidad de liberación mientras ya está aplicada una orden de freno de servicio, dicha orden deberá revocarse inmediatamente también. Al ejecutar una transición entre los tipos de control de velocidad y distancia, el estado de supervisión se determinará según los requisitos especificados para el nuevo control de velocidad y distancia introducido. Hablamos ahora de la localización de la perturbación. El propósito de la localización de la perturbación es activar la solicitud de autorización de movimiento, OMA, al RBC, para renovar la autorización de movimiento con la debida antelación antes de que el tren tenga que frenar hasta alcanzar un objetivo EOA o Supervised Location o un LOA, Limit of Authority. Partiendo del primer elemento del MRSP, es decir, desde la ubicación inicial de la descripción de vía almacenada a bordo, el sistema a bordo calculará la ubicación del límite de supervisión de indicación, válido para la velocidad del elemento MRSP, teniendo en cuenta las siguientes suposiciones. Que la aceleración estimada se establecerá en 0. Si no está limitada por el valor nacional, la compensación de la imprecisión de la medición de velocidad se establecerá en un valor calculado a partir de la velocidad del elemento MRSP. Y, si está disponible, la retroalimentación del freno de servicio no tendrá ningún efecto. En caso de que no se pueda encontrar una ubicación de perturbación, por ejemplo, si la velocidad LOA es superior a la velocidad de todos los elementos del MRSP, la ubicación de la perturbación se establecerá en la propia ubicación del LOA. En caso de que la ubicación de la perturbación detectada sea anterior al LOA, dicha ubicación se establecerá en la ubicación del LOA. Y si, en una situación excepcional, por ejemplo, tras un recorte de MA, la velocidad de EBD, SBD o GUI en la ubicación inicial del MRSP es inferior a la velocidad del primer elemento del MRSP, se considerará que la ubicación para activar la solicitud de MA al RBC ya ha pasado. Hasta aquí la Ferroescuela de hoy. Dejadnos vuestros comentarios.